sumando, se están sumando más participantes a estas jornadas. En el nombre del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata, le doy la bienvenida nuevamente a esta diplomatura en Derecho Procesal Penal. Hoy vamos a tener el gusto de que nos acompañen estos dos grandes profesionales y quienes nos van a hablar sobre la intervención estratégica del litigante en la investigación penal preparatoria. Nos acompañan, como le dije, el doctor Francisco Castex, quien es doctor en Derecho Penal por la UBA, profesor en Derecho Penal y Procesal Penal en grado y posgrado en la UBA y en la Universidad del SEMA. Es abogado de la matrícula y colegiado en el Colegio de Abogados de La Plata. Por su parte, también nos acompaña el doctor Alfredo Julio María Gascón. También es abogado en ejercicio de la profesión en el Estudio Jurídico Gascón Coti. Es profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. También integró el TOC Federal número 2 de La Plata como juez subrogante. Fue conjuez en la Cámara Federal de Apelaciones en La Plata y también en el Departamento Judicial de La Plata. Y también fue es relator en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y fue relator de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hecha esta presentación, entonces, en primer término, nos va a hacer su exposición el doctor Francisco Castex. Bueno, doctor Castex, le doy la palabra y nuevamente muchas gracias a ambos expositores. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este panel con un amigo como Alfredo. Y bueno, como dicen, yo vengo a opinar y a transmitir mis conocimientos o lo que yo fui aprendiendo, sea como profesor en la universidad y también como litigante, ¿no? La verdad que agradezco la invitación del Colegio de Abogados de La Plata, que es el colegio donde yo estoy matriculado a nivel provincial. Así que nada, es una alegría estar con ustedes acá. Nosotros hemos elaborado la presentación de hoy sobre un Power donde trataremos de ser lo más claros posibles, sin exceder en lo académico y también contando un poco la experiencia profesional, ¿no? Es decir, haciendo esto una exposición no solo jurídico-penal, dogmático jurídico-penal o procesal, sino también desde la experiencia que se ha tenido en los años de ejercer como abogado defensor y también como abogado de la víctima, sea como creyente o como particular damnificado. Como todos sabemos, un proceso penal tiene tres etapas bien claras, ¿no? La etapa inicial, preliminar, de investigación, la etapa de crítica o la etapa intermedia de crítica de esa investigación y el debate, ¿no? En este punto, lo importante de los abogados es pensar, ¿no? cómo vamos a actuar. Y subrayo la palabra pensar, porque muchas veces se critica a los abogados por, por, por no trabajar ese lado, ¿no? Es decir, uno cuando da clases en la facultad les dice, muchachos, no repitan, no estudien de memoria, sino que manejen, ¿no? Yo a veces tengo una palabra que digo, los abogados somos ingenieros de las palabras, construimos con las palabras, transmitimos nuestros argumentos con palabras, pensamos, ¿no? Y la mejor manera de idear una defensa es justamente a través del razonamiento, de la estrategia, de cómo crear una idea de sostener una defensa a lo largo de todo un proceso. Así como en el iter criminis, cuando ustedes estudiaban intentativa, se habla de ideación, actos preparatorios, comienzo de ejecución, consumación. En la estrategia procesal penal, todo comienza desde incluso antes del proceso, ¿no? Es decir, cuando nos viene a ver un imputado y nos cuenta que tiene el miedo de poder estar involucrado en una investigación, o cuando nos viene a ver una víctima y nos dice que quiere iniciar una acción penal. En ese momento
lo que pensemos, lo que trabajemos, cómo resolvamos ese caso, cómo enfrentemos ese caso, va a ser algo que nos va a continuar, nos va a servir en todo el proceso penal en su totalidad, ¿no? Por eso a veces es tan difícil cuando uno toma una defensa o toma una querella o una acción penal como particular damnificado, suplantando a otro letrado, cómo se vuelve más difícil, ¿no? Porque uno perdió esa chance inicial de poder diagramar el proceso desde el momento inicial. Yo suelo decirle en el estudio a los abogados algo que a veces no se dan cuenta, ¿no? Es mucho más difícil hacer una buena querella, hacer una buena denuncia, que un gran recurso de casación, un gran recurso extraordinario o un recurso ante un tribunal de alzada. Y de otra manera es mucho más difícil hacer un buen descargo que después un buen recurso de casación. ¿Y por qué eso? Porque en pensar los hechos, en pensar cómo hago esa presentación, qué prueba voy a usar, qué prueba voy a obtener, cómo voy a diagramar los hechos, es algo que cuando estamos vírgenes, ¿no? Cuando estamos, como le gusta decir a John Rawls, desde atrás del velo de la ignorancia, cuando tenemos la materia prima para construir, es el mejor momento. Es el momento que diagramamos nuestro curso de acción. No sé si como cuando trazamos un viaje, sea por tierra, por agua o por donde sea, cuando tenemos esos elementos para poder trazarlo de manera inicial, es el mejor momento para que nos salga bien, ¿no? Entonces, ante la investigación preliminar es cuando los abogados podemos manejar desde nuestra oficina, de nuestro estudio o de donde fuere, cómo vamos a presentar los hechos, cómo vamos a pensar los hechos, ¿no? Sea como imputados, qué hechos nos conviene manejar, cómo nos conviene situarnos ante un problema, ¿no? A todos nos gusta ganar por absolución, pero hay veces que también tenemos que pensar el hecho en función de cuál es la prueba en contra de nuestro asistido, y tal vez tengamos que tomar un camino que no sea ganar por absolución, sino obtener el mejor resultado. Que no es una derrota, sino es la mejor solución frente al caso que tenemos que trabajar. Lo mismo cuando somos querellantes, ¿no? Muchas veces tenemos clientes que dicen, sufrí esto y aquello, y tenemos la tentación de presentar un caso demasiado largo, con demasiados hechos, y lo que hacemos es, como se dice, esconder el elefante entre muchos elefantes. En lugar de presentar un hecho claro y conciso que nos sirva para ganar nuestro caso como querellantes, vomitamos un montón de hechos o ponemos un montón de hechos en la exposición, y lo que hacemos es perder el caso por propia autochicana o impericia nuestra, ¿no? Entonces acá lo importante es una garantía, que es la garantía para mí fundamental de todo proceso penal, que es el principio de hecho, ¿no? Sea que estemos como defensores, o sea que estemos como querellantes, tenemos que tener en claro que lo más importante para un abogado es el manejo de los hechos, cómo presentamos los hechos, porque a una persona la van a perseguir por, como dice Ferraioli, aquella acción exterior verificable. Y nosotros nos vamos a defender de ese hecho que nos imputa. No vamos a defender a alguien de ser violador, sino de que si violó o no violó a tal persona en tal circunstancia. No vamos a defender a alguien de ser un defraudador, sino de si defraudó o no, si mediante una falsificación de un documento o no, en tal u otra circunstancia. Entonces, priorizar los hechos es lo más importante, ¿no? A veces, desde la academia, nos detenemos mucho tiempo en cuestiones dogmáticas, que son importantes, que son relevantes, que sirven, ¿no? Obviamente ese hecho tiene que tener relevancia jurídico-penal para que sea importante, pero en el 90-95% de los casos, y Alfredo seguramente va a coincidir, uno no gana porque sabe dónde va el dolo, o si el dolo es del tipo, de la culpabilidad, si es causalista, funcionalista, si sigue a Jacobs, a Roxin, o si tiene la mejor teoría del delito. Uno gana los casos porque prueba que el hecho no aconteció
como dice la acusación, o al revés, siendo acusador, logra probar que ese hecho, que el que eligió, que tiene mayor fortaleza, es aquel que puede llegar a buen puerto. Entonces, volviendo a estas tres palabras, lo que planteemos desde el inicio en la investigación preliminar va a ser muy importante. Y muchas veces no nos detenemos en eso. Tenemos además la suerte, los penalistas, que no tienen los que hacen civil, comercial o laboral, que nosotros podemos ir manejando los hechos y las pruebas, ¿no? Es decir, esa cosa que a veces tienen quienes ejercen en otros ámbitos, que todo lo que no se ponga en la demanda queda fuera, nosotros podemos ir dosificando. Si bien obviamente tenemos limitaciones, esas limitaciones no son tan duras, no son tan rígidas como las que tienen en otros ámbitos de la litigación. En la etapa de investigación preliminar, como todos sabemos, tenemos maneras diferentes de iniciar la investigación, sea por prevención, flagrancia, cuando encuentran a alguien cometiendo determinado delito, o sea por una denuncia, cuando es la víctima aquel que promueve una acción penal. En cualquiera de ambos casos, nos enfrentamos como abogados a dos situaciones. Si somos abogados de las víctimas, a presentar un caso, como digo, de la mejor manera posible, pensando cuáles son los hechos que realmente podemos probar y no llevando hechos que a veces son improbables y que nos pueden teñir, nos pueden embarrar nuestra posibilidad de éxito. Luego será el fiscal el que tome estos hechos, veremos si el fiscal nos acompaña o no, y ahí se abrirán puertas a la idea del fiscal, el querellante autónomo o el particular identificado autónomo y la posibilidad de que la autonomía de la víctima pueda persistir pese a que el fiscal no nos acompañe en nuestra investigación. Obviamente, en esa investigación preliminar vamos a requerir lo que todos conocemos, órdenes de allanamiento, intervenciones, pedidos de informe, en fin, toda la prueba que se pueda hacer para reconstruir o tratar de construir ese hecho. Acá lo que importa y lo que tenemos que tener siempre en claro es la libertad probatoria, es decir, la posibilidad de que tenemos los abogados de construir todas aquellas medidas de prueba que se puedan hacer, siempre y cuando obviamente no afectemos garantías constitucionales de los imputados, ¿no? Es decir, la creatividad de ustedes es tratar de encontrar el mejor camino para probar los hechos. Obviamente habrá pruebas que tendrán mayor solidez y otras menos solidez. Cuando yo empecé a litigar nadie pensaba que un email podía tener solidez, pero hoy si uno suma emails, ¿no? Puede obtener pruebas, lo mismo que los WhatsApp, etcétera, ¿no? Todas pruebas informáticas que hoy acompañan, por decir algunas cosas. Es decir, tenemos que tener creatividad, de nuevo la palabra que a veces los abogados piensan que no tiene que existir, formas de buscar probar que aquello que queremos decir que sucedió, sucedió. Porque así como los historiadores, los abogados somos reconstructores de hechos, lo que pasó antes, no lo que va a venir después. Entonces ahí tenemos que esbozar nuestra inteligencia, tener la mejor manera de lograr que ese hecho se pueda reconstruir en base a prueba, ¿no? Como le gusta decir a Daniel Pastor, la independencia judicial es justamente fallar en función de los hechos probados y la relevancia jurídico-penal. Lo primero es probar esos hechos, después darle relevancia jurídico-penal y a partir de ahí ver si ese hecho es imputable o no a una persona. Del otro lado, si uno está como defensor, primero buscará de rebatir, ¿no? en esa dialéctica procesal si el hecho ocurrió o no ocurrió, tratará de dar las herramientas para discutir la prueba de cargo, establecer si hubo violaciones o no a esa incorporación de prueba al proceso, si hubo afectaciones al derecho a intimidad o lo que fuere. Si ese hecho obviamente está aprobado, bueno, después discutiremos la relevancia jurídico-penal, es decir, si es un hecho que es atípico, si es un hecho que no constituye delito penal. Eso es un poco la relevancia o lo que se discute dentro de la etapa preliminar, ¿no? De nuevo, la palabra importante es
la tarea que tenemos como juristas de reconstruir lo pasado, ¿no? Poner nuestra energía en trabajar los hechos, como dice Asensio, abogados a los hechos, que los jueces conocemos el derecho, ¿no? Si yo tengo que pasa muchas veces en el ámbito privado, tengo que denunciar una estafa, tengo que conseguir los elementos para establecer que el hecho ocurrió de tal manera, y no teorías sobre la estafa que pueden servir después para embellecer mi demanda, si soy querellante o particular damnificado, pero no van a ser lo importante a la hora de decidir si el hecho ocurrió o no ocurrió en forma tal. En este punto también es importante la relevancia de la prueba en cuanto a los expertos, ¿no? Es decir, todo lo que ustedes puedan trabajar en construir la prueba en forma independiente, en construir buenas pericias, etc., ¿no? Luego va a venir la etapa intermedia, que va a ser justamente cuando frente a ese hecho vamos a poner en crisis, ¿no?, lo que se investigó. La etapa intermedia es, como decía Mayer, la puesta en crisis de lo ocurrido durante la etapa preliminar. Vamos a ver si existieron nulidades, incompetencias, posibilidades de faltas de acción, etc. Y en este punto también entra en juego hoy, después de muchos años, lo que se llama la justicia negociada, es la posibilidad, como se dice, de llegar a soluciones alternativas a la dicotomía absolución-condena. Cuando yo empecé a litigar o a estudiar derecho penal allá por fines de los 80, la máxima kantiana de no poder disolver ninguna sociedad sin condenar al último culpable era una máxima importante, ¿no? Es decir, no había medidas alternativas a absolución-condena. Si uno ingresaba a un proceso penal, o salía absuelto o salía condenado, ¿no? Fue un poco con la idea de la aparición de la tercera vía que empujaba Klaus Roxin de la dogmática penal alemana, cuando empezaron a aparecer en la Argentina nuevos instrumentos como fue la probation, la suspensión del juicio a prueba, y luego a nivel provincial, distintas jurisdicciones, conceptos como mediación, etc., que no siempre tuvieron una acogida favorable y una aceptación en los 90 de la dogmática penal o dogmática procesal penal. Fue muy criticada. Una de las personas que mejor empujó todo esto fue Caferata Nores desde Córdoba, que incluyó tanto, fue el autor de proyectos como la suspensión del juicio a prueba a nivel federal y del juicio abreviado, pero fuertemente criticado por otros sectores de la dogmática procesal penal que consideraban que esas eran soluciones que no eran compatibles con nuestro sistema procesal. La mediación también fue muy criticada por su uso y por su discusión, como vamos a ver más adelante, como instrumento de algún modo soslayar la idea de la vigencia de la acción penal o el principio de legalidad del artículo 71 del Código Penal. Bueno, después puse cosas que tienen que ver con la preparación del debate, la resolución de planteos, que eso lo vamos a ver en el punto. Los principios del debate, que vamos a ver más adelante, son los que todos conocen. En ese sentido, ya todos sabemos que tiene que haber contradicción, inmediación, continuidad, bilateral, publicidad, etc. Principios que ustedes pueden leer desde Vélez Mariconde, en Claría, Olmedo o en Mayer, son bastante claros, ¿no? Pero vamos a detenernos después en cada uno de ellos. Vamos de nuevo dado los esquemas generales que vamos a ver, vamos a los puntos iniciales de cada uno de las cuestiones que yo creo importantes a la hora de enfrentar un proceso penal. La prueba es el rol del imputado y de la víctima. El rol de la defensa técnica no es meramente pasiva ni auxiliar de la justicia, sino que en todo caso tiene un rol activo y no se limita a una crítica y la actividad probatoria. Es decir, esto quiere decir que siendo abogados de un imputado o siendo abogados de una víctima, tenemos que tener siempre la posibilidad de hacer prueba, más allá, obviamente lo mejor es que nos acompañe un fiscal en hacer la prueba, ¿no? O nos acompañe un juez en los sistemas federales mixtos, como el que todavía rige a nivel federal. O sea, yo pido una prueba y el juez me dice que sí, entonces cito un testigo, o el fiscal me dice que sí en un proceso más acusatorio y cito a ese testigo.
Pero el problema es cuando el juez no me dice que sí, o el fiscal no me acompaña. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es producir la prueba por nuestros mismos colores, entre comillas, ¿no? Es decir, por nuestra propia acción, nuestra propia actividad. Ahí va. Bien, ahí está el power correcto. Entonces, estábamos acá, ¿no? Es decir, acá, ahora sí ya sigo. La carpeta o legajo de prueba, es decir, en los procesos acusatorios modernos, ¿no? Históricamente esto en los mixtos no existía. Es decir, si uno no tenía la posibilidad en el pasado, no sé, cuando yo empecé a litigar en el código o barrio, que era el código propio del inquisitivo, que seguía el código español, si un juez no aceptaba una prueba y uno le llevaba una prueba a un testigo hecha ante escribano, el juez consideraba que esa prueba era inadmisible porque no había sido tomada por él o por un fiscal, ¿no? Obviamente con la aparición de lo acusatorio y la idea de la desformalización de las investigaciones, empezaron a aparecer las carpetas o legajos de prueba, donde uno obviamente puede empezar a trabajar prueba por su propia intervención, y donde aparece algo que hablábamos el otro día con Alfredo, que es justamente un principio de buena fe procesal, es decir, uno toma nota de cuáles serían las pruebas que está tomando, invita a los otros, les muestra aquello que tomó, aquello que llevó, esa prueba que puede establecer la culpabilidad, si es uno víctima o representante de la víctima, o la inocencia, si uno está por el lado del imputado, y el otro después podrá controlar la veracidad o no de esa prueba. Pero esto es importante que se comience a admitir, ¿no?, en los procesos penales principios como que las partes tienen derecho a obtener sus propios elementos de prueba, ¿no? En ese sentido, uno puede comparar esto con lo que pasa en las películas, ¿no? Cuando uno ve procedimientos acusatorios propios del sistema anglosajón y empieza a decir, bueno, cómo los abogados de parte pueden tener sus investigadores privados, cómo los fiscales tienen sus fuerzas de investigación, que tienden a obtener la prueba por su propia iniciativa, y luego sí existe lo que se llama el descubrimiento o el disclosure de esa prueba, donde tienen que mostrarle a la contraparte qué prueba tienen y qué prueba no tienen. Obviamente, cuando uno empieza a estudiar los sistemas anglosajones, que entran en crisis con nuestro propio, como decíamos con Alfredo Belzado, que discutíamos con nuestra idea propia del derecho, como ellos llaman, el derecho civil europeo, ¿no? El civil law, es decir, el derecho continental. Nosotros lo identificamos con derecho continental, y en la expresión anglosajona es derecho civil law, digamos, ¿no? Derecho parecía civil, pero es derecho continental, donde por todo aquello que tenemos desde los romanos para acá, pasando por lo napoleónico, ninguna prueba sería válida si no tiene el contralor propio de una autoridad judicial. En cambio, para el órgano, para el sistema anglosajón, donde nosotros queremos trasladar o traspolar estos sistemas acusatorios, todo aquello que las partes hagan, en el valor importante de la palabra, ¿no? Piénsese que todo el anglosajón se funda en la ética protestante, en ese valor importantísimo que tiene sostener que la verdad y lo que uno dice es creíble, ¿no? Es decir, la mayor falta que puede haber en el derecho procesal estadounidense o en el derecho penal anglosajón es la mentira. Quien engaña al tribunal, quien le miente al tribunal, básicamente es peor mentir que el hecho que uno comete. Entonces, en esos sistemas anglosajones, acusatorios, que son los que de algún modo estamos queriendo trasladar a nivel latinoamericano, sea por obra de Mayer en su momento, de Binder más para acá, o hoy del CEJA, es decir, es trasladar esto que tiene que ver con la libertad probatoria de cada una de las partes, el deber del que acusa, de que si es fiscal y obtuvo prueba desincriminante, compartirla con la defensa,
pero no así el deber de la defensa de obviamente autoincriminarse, ¿no? Es decir, ahí está claramente en estos legajos probatorios de cada uno una gran diferencia. Es decir, si yo como fiscal obtengo prueba que desincrimina al imputado, tengo el deber de compartirla con la defensa. Ahora, si yo como defensa obtengo prueba que puede culpabilizar a mi asistido por aquel principio de nemo tenetur, no tengo la obligación de compartirla con el acusador. Pero esto es una cosa que importa muchísimo en cómo encarar estos procesos, es decir, cómo producir aquella prueba y cómo tener una libertad en llevar adelante, y acá paso al punto más importante, que es la teoría del caso, ¿no? Es decir, cómo yo voy a construir mi caso. Eh, y, y, como decíamos el otro día, preparando esta charla, lo interesante, a mí me pasó hace unos años trabajar en el caso FIFA, ¿no? Cómo fue la construcción del caso FIFA. Y uno lo podría decir desde el enfoque jurídico penal argentino, era un caso que en la Argentina nunca hubiese tenido relevancia o posibilidad de llegar el caso a juicio. ¿Por qué? Porque toda la prueba se fue construyendo a través de investigaciones de alguna persona que primero era un funcionario de una entidad de fútbol en los Estados Unidos, vinculado a Centroamérica, que había tenido un hecho, llamémosle, de cierto enriquecimiento tributario, no justificable, no era funcionario público, pero no podía justificar algún inmueble que tenía en la Quinta Avenida. A partir de ahí se empezó a tirar del ovillo. Esa persona confesó que los ingresos los tenía porque alguien de Sudamérica le pagaba cierto bonus por otorgar ciertos derechos. Eso llevó a otra persona que se confesó culpable de recibir ciertos sobornos comerciales, que en la Argentina, como saben, no son delito. El soborno comercial podría en su caso ser una administración fraudulenta si es en perjuicio de la empresa a la cual le representa, pero en sí el cohecho comercial no es un delito. Luego, otra de las personas accedió a hacer una cámara oculta que podía involucrar a otras personas, y así se fue construyendo un caso. Un caso que llevó a la justicia de los Estados Unidos a mostrar su poderío al sistema, y te cuento la anécdota porque realmente es icónica en términos simbólicos de lo que puede ser una investigación a cargo de fiscales en un proceso acusatorio. Se lograron órdenes de detención internacionales, se lograron órdenes de secuestro y de congelamiento de fondos a nivel internacional. De golpe todos amanecimos una mañana con un montón de personas vinculadas al fútbol detenidas en Suiza, cuentas de bancos de Suiza congeladas, y empezó una gran negociación, ¿no? Hay una película dando vueltas por ahí, donde los fiscales eran los dueños de los hechos. Los fiscales habían reconstruido que durante largo tiempo en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en toda Sudamérica, ciertos funcionarios vinculados al fútbol habían recibido pagos por otorgar derechos a comercializadoras de fútbol, ¿no? Torneos y competencias, Full Play, una compañía española que estaba involucrada, una brasilera, etc. Y así se había construido un caso que había salido en todos los diarios. La prueba del caso, lo interesante es que en gran parte eran arrepentidos, colaboradores. No habían tenido un gran contralor judicial. Muchos de los imputados detenidos se arrepintieron, otros decidieron ir a juicio. Algunos otros que estaban escondidos o prófugos también decidieron ir rápidamente a Estados Unidos a negociar con los fiscales. Lo interesante del caso, además, fue mostrar cómo funciona esto de las investigaciones
en procesos netamente acusatorios. Uno podría decir, ¿existía un expediente donde uno podía ver cuáles eran las pruebas contra cada uno de los involucrados? ¿Existía un legajo accesible a todas las partes? Ninguna cosa. Lo que existía básicamente era una investigación donde los fiscales recibían los abogados, donde tenían confianza en esos abogados, y si los abogados decían queremos colaborar, se sentaban a negociar con ellos. Se sentaban a negociar con ellos sin conocimiento de los otros, ¿no? Es decir, el cambio de paradigma en ese sentido con lo argentino es muy interesante, porque no había una discusión de hecho y prueba como veníamos viendo ahora o como tenemos propio del derecho continental, sino era, miren, nosotros tenemos estos hechos, consideramos que estos hechos son constitutivos del delito de lavado de dinero, del wire fraud, que es el fraude electrónico, o por transferencias electrónicas, y de lavado de dinero. Si usted se quiere someter a nuestra jurisdicción y declararse colaborador o hacer un acuerdo, bienvenido. Y si no, irá a un juicio. Y esto a mí me llamó la atención porque era como mostrar cómo funcionaba lo acusatorio o el sistema anglosajón, el sistema adversarial realmente, ¿no? En la Argentina, en esos años, esto sucedió en el 2015, en el año 2016 y 2017, se incluyeron normas procesales que uno dice, bueno, ¿qué tendrán que ver con la discusión de la investigación preliminar que tenemos hoy? Pero que para mí son fundamentales, ¿no? Se incluyó, por decisión de la OECD, de la OCDE, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y además la idea del arrepentido. Cuando me invitaban a exponer en el Senado sobre esto, yo les dije, miren, la inclusión de estas dos normas son mucho más relevantes que la discusión acusatorio-inquisitivo, esa discusión que teníamos en los años 80/90, de la mano de profesores como Mayer, Binder, etc. ¿Por qué son más relevantes? Porque ya dejan de discutir aquello que sucedió, sino que pasamos a lo que se llama hoy la justicia negociada. Es decir, si uno analiza los casos importantes de por qué se hizo prueba en FIFA Gate, por ejemplo, uno se va a dar cuenta que la mayor prueba del caso no la obtuvieron los fiscales por investigación o por colaboración con otras jurisdicciones. La mayor prueba del caso se obtuvo por la colaboración que tuvieron las empresas cuando acusadas o sometidas a investigación rápidamente decidieron hacer investigaciones internas que llevaron, por ejemplo, a llevarle a esos fiscales todos los emails que había dentro de la compañía Torneos y Competencias, todas las computadoras que tenían Torneos y Competencias, todos los contratos que tenía la compañía. Es decir, después de mayo del 2015, en la Argentina desembarcó, Price Waterhouse, que como ustedes saben es una de las grandes 4 compañías de auditores del mundo. Price Waterhouse hizo una investigación secreta, en el sentido confidencial, dentro de torneos, secuestró todos los CPU, reconstruyó todo aquello que se había destruido, y toda esa prueba fue la prueba que sirvió para condenar, por ejemplo, en los Estados Unidos, años después, al presidente de la Conmebol, de nacionalidad paraguaya, a 9 años de prisión. Y entonces, esa prueba lo hubiese obtenido un fiscal a través de, por ejemplo, exhortos, a través de allanamientos de pares de Paraguay o de Argentina, de ningún modo, no lo hubiese obtenido nunca. ¿Cómo lo obtuvo? Lo obtuvo a través de una acusación a una persona jurídica en los Estados Unidos, y esa propia persona jurídica, para probar su inocencia o para poder seguir, obviamente, no voy a probar su inocencia, pero para poder seguir funcionando, fue la primera en acompañar esa prueba. Con lo cual, cuando nosotros tomamos la idea de lo acusatorio, la idea de lo anglosajón, tenemos que pensar que la revolución de paradigma, el cambio de paradigma es total. Dejamos de analizar discusiones propias del derecho continental, propias de lo que estamos acostumbrados cuando hablábamos de hecho y prueba, y pasamos a el escenario de la justicia de negociación, ¿no?
Esto es muy importante como primer punto a trasladarlo a ustedes. Si tenemos que volver al tema que tienen acá, la teoría del caso, y esto sí, una vez que no aceptamos la negociación, es pensar cómo vamos a presentar ese caso. Es decir, si nosotros en el camino de no aceptar llegar a una idea de componer, sea a través de un juicio abreviado, sea plea bargaining en los Estados Unidos, o sea a través de una mediación, y aceptamos ir a la confrontación, si somos creyentes o fiscales, tenemos que construir el caso, donde ese caso, como les digo, decíamos al comienzo, tiene que estar bien preparado, tiene que tener una buena presentación, tenemos que buscar ser concretos, concisos, sacar todo aquello que realmente nos empañe, buscar cierta sencillez en el relato, buscar palabras que sirvan para persuadir, para convencer. Obviamente en los testigos tenemos que lograr tener prueba de expertos buena, ¿no? Es decir, ser inteligentes en la hora de conseguir prueba contundente. Yo me acuerdo cuando empecé a litigar, aparecían las cámaras ocultas, hoy ya de moda, ¿no? Y eran obviamente irrefutables, ¿no? Es decir, buscar todo aquello que saque de toda duda, ¿no? Ahora la cámara oculta es más difícil antes era mucho más fácil sostener la imposibilidad de adulterarla. Hoy es mucho más fácil por todos los sistemas informáticos, con lo cual obviamente ahí intervendrán peritos informáticos para mostrar que no está adulterada. En cuanto a los testigos, en las ideas de trabajo vinculado al caso a la teoría del caso, lo importante es justamente los interrogatorios. En este punto, lo relevante, como ustedes saben, es presentar testigos que traten de aparecer como objetivos, que no tratar de manejar testigos de oídas, sino testigos que sean presenciales, que hayan visto, que hayan percibido lo que pasó. En el interrogatorio, acreditar la idoneidad del testigo, como el testigo fue una persona que es creíble, que puede reconstruir realmente lo que pasó. Lo importante es situarlo en el momento, tratar de llevarlo a que con la mayor espontaneidad posible traslade al que decide todo lo que él percibió a través de sus sentidos. Y bueno, todas las cuestiones que ustedes pueden ir sabiendo, leyendo, ¿no? Un poco yo hice una síntesis en este Power, donde lo importante en el testigo es cuando el testigo es alguien que nosotros traemos, que va a ser un testigo, llamémosle, de cargo, es decir, un testigo a favor de nuestra posición, que él mismo se explaye, tratar de evitar las preguntas subjetivas, y que sean amplias, ¿no? Al revés, cuando nos toca contrainterrogar, es decir, cuando nos toca interrogar a los testigos de la contraparte, tratar de mostrar que el testigo no, sin lo cortés no quita lo valiente, sin desacreditarlo, pero sí mostrando que hay contradicciones, que hay incoherencias. Ahí es importante también no discutir con los testigos y, como siempre decimos, no preguntar aquello que no sabemos la respuesta. Si tenemos un riesgo de que la respuesta sea mala, tratar de aminorar ese riesgo en la manera posible. Bueno, eso en cuanto a la teoría del caso. Esto de la negociación, un poco ya lo vimos cuando veíamos la tercera vía, ¿no? Las posibilidades que existen hoy en la justicia de, si no vamos a la defensa del caso al fondo, llegar a soluciones alternativas, sea en mediación. Un famoso caso, un abogado condenado hace poco tiempo atrás por atropellar con una lancha y matar a una chica, que logró una mediación. Evidentemente sabía que lo iban a condenar y pudo llegar a un acuerdo
que le evitó la condena, bueno, la reparación integral, etc. Yo en esto no quiero excederme en el tiempo, porque ya llevo 50 minutos, y darle lugar a Alfredo. Si quieren, después seguimos con las soluciones alternativas. Yo tengo el PowerPoint, lo voy a compartir, tengo varias cuestiones agregadas sobre esto de la mediación, y después sobre la regulación de la acción. Me parece que ya he hablado suficiente. Así que Alfredo, si querés vos tocar los temas y después abrimos a debate. Gracias, Francisco. Bueno, ya Alfred te dio la palabra, Francisco, así que directamente Martín, creo no necesitas, no necesitas no, estar de moderador, nos yo moderamos con estoy, Francisco. acá Quédate estoy tranquilo. aprendiendo. Bueno, buenas Excelente. tardes, Francisco, excelente, muy bueno. Buenas tardes, queridos colegas, queridas colegas. Bueno, voy a un poco engamar con la presentación de Francisco, excelente, con una enorme claridad. También voy a presentarles un PowerPoint para que la charla pueda ser un poco más amena, si no es tan hablada. Así que, y voy a tomar algunos de los elementos que Francisco Castex con mucha claridad expuso como para poder continuar con esta diplomatura. El tema es cómo paso ahí. A los fines de poder establecer este tema de la estrategia, me parece muy bueno retomar en los temas de Francisco, de las modernas discusiones que tenemos hoy en materia penal, a ver si el objeto del proceso penal es investigar un delito o dirimir un conflicto. Es decir, hay una tendencia actual de muchos autores muy conocidos, Binder ya ha declarado acá en este curso, Mayer, Hauchen, inclusive de una postura más abolicionista, Zaffaroni, que nos hablan como que de la existencia de un conflicto, más que negando un poco la existencia del delito, virtualmente privatizando el derecho público. Miren que yo soy liberal y privatista, ¿no? Pero las cuestiones de orden público me parece que deben seguir siendo tales. Criticada esta concepción del mero conflicto por autores a veces incluso desde el mismo escenario, como el caso de Sanzinetti o Welser, o incluso desde otra óptica, obviamente Jiménez de Azúa, donde hablan de que lo que se investiga es más que nada la conculcación o la afectación de un bien jurídico. Sanzinetti habla de interés público. Y Jiménez de Azúa en este sentido habla que a través de la apropiación del Estado, del monopolio de la represión de los delitos, habla que el Estado siempre es víctima. ¿Por qué les presento este tema así? Porque teniendo prevista, si recordamos el tema de cómo se inicia una investigación penal preparatoria, que es a través de la noticia criminis, y las tres vías que hay de noticia criminis, ¿no? De oficio, prevención policial o denuncia. Sí, tomamos un poco como verdad revelada el tema o el hecho de que el objeto del proceso penal es dirimir un conflicto, entraríamos en conflicto con la legitimación de quién tiene esa herramienta para poder denunciar. Si tenemos que dirimir un conflicto y yo soy la víctima de ese conflicto, por más grave que aparezca, y no quiero denunciarlo, no habría nadie legitimado para hacerlo. Y hoy sabemos que, por la concepción pública del derecho penal, la legitimación para denunciar por parte de cualquier ciudadano es tal, es tal. ¿Y qué pasaría con aquellos delitos en que el conflicto está vinculado con el Estado, la administración pública, la fe pública o la salud, ¿no? Que parecen bienes innominados en cuanto a una víctima precisa y determinada? Entonces, parecería ser que si queremos cambiar un poco el eje del objeto del proceso penal en cuanto a que la idea o la sustancia es dirimir un conflicto, deberíamos hacer muchas modificaciones, no solo legales, sino fundamentalmente constitucionales, que autoricen o habiliten a que el derecho penal deja de ser el derecho penal público, el derecho público por excedencia, para ser, y de última ratio, para pasar a ser una de las variables más que tiene, o de las ramas más del derecho que tiene nuestro país.
Se habla mucho del sentido de formalizado de la IPP, le hemos mandado un trabajo, es decir, como la IPP tan acartonada que tenemos ahora, y como que esa IPP acartonada no forma parte de un sistema eficaz y eficiente de investigación penal. Puede ser, no lo voy a negar, cada uno tiene su visión en esto, yo voy a dar la mía, más que nada voy a dejar interrogantes, porque, como bien les contó Francisco, o subyace inclusive del relato de Francisco, hoy nos apartamos un poquito de todas las clases teóricas que hemos escuchado ahora, apasionantes muchas de ellas, y nos vamos a tratar un poco de cuestiones prácticas, cuestiones basadas en nuestras propias experiencias profesionales, y muchos de los casos que les vamos a presentar son planteos que hemos hecho ante los tribunales con suerte diversa, pero en definitiva que nos hemos ocupado de pensar y repensar determinados problemas. El hecho de que tengamos un expediente formalizado es propio de nuestra idiosincrasia procesal de raigambre latina. Recuerden que el derecho romano era un derecho que inclusive a partir del siglo I se transformó del derecho formulario civil a un derecho formalista, y que rara vez vamos a admitir que podemos llegar a transitar algo que no veamos escrito. Es decir, más allá de las bondades de la oralidad, el año pasado hicimos una jornada más o menos en esta época del año vinculada con la oralidad y las bondades de la oralidad, y que todos proclamamos la oralidad, y más en materia penal. En realidad, y con la mano del corazón, muchos hablan de la oralidad, pero desconfían de la oralidad, de las bondades de la oralidad, cuando la oralidad creemos que es el mejor sistema de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque fíjense que la instrumentalidad aparece como sinónimo de confianza. Esto lo vamos a ir viendo con el devenir de la charla, pero no me asegura, por ejemplo, el principio de secuencialidad que un expediente esté instrumentado. ¿Cómo me garantizo yo que no me alteran una foliatura o una foja si no la tengo en un expediente? Y como decía Francisco cuando hablábamos de la deformalización, se necesita una moralidad procesal, es decir, tenemos que rejuramentarnos en que vamos a ser parte de la solución de la investigación penal preparatoria, y no que vamos a hacer un escollo o un problema, como actores o como principales protagonistas de esta investigación penal preparatoria. Y que hace a lo que es la credibilidad en las partes, ¿no? Francisco contó su experiencia, o las experiencias que él tiene, que son vastas por cierto, en materia del derecho anglosajón. El derecho anglosajón es un derecho que está con una enorme impronta jacobina, de lo que significa el perjurio, es decir, como explicó Francisco, la mentira. Les recuerdo lo siguiente, que lo hablábamos con Francisco el sábado cuando intercambiábamos ideas. Si algunos de ustedes recuerdan por qué fue el impeachment al presidente Clinton, no fue necesariamente porque supuestamente había tenido vínculos con una pasante. El problema que tuvo Clinton fue que mintió cuando le preguntaron con la relación de esa pasante, y para eso es inadmisible. Acá nos pasa que en un juicio oral hay un testigo que miente, y el juez de última no lo valora, pero no hay un pedido de sanción contra ese testigo que vino a alterar lo que tiene que ser el normal funcionamiento de un juez, de la institución juez. Y les hago esta pregunta quizás sin respuesta para que veamos el tema, si queremos deformalizar, hasta dónde tenemos que llegar con la credibilidad. Si estuviéramos en un debate oral y yo tengo un testigo para comparecer, testigo, si soy defensor, testigo de la defensa, y le manifiesto al tribunal, frente a la ausencia del testigo, miren, yo le notifiqué ayer al testigo telefónicamente que tenía que comparecer hoy y no ha comparecido. Mi contraparte, sea la fiscalía, el particular damnificado, me diría, doctor, ¿tiene alguna constancia que usted le avisó por teléfono? Y el juez le diría, doctor, ¿tiene alguna constancia? No, solamente mi palabra de que lo llamé por teléfono ayer y se comprometió a venir hoy. Y me hago la pregunta, ¿será suficiente esa manifestación? ¿O me van a exigir que tenga la cédula por escrito
¿Mm? Como también explicaba Francisco, hace muchos años un mail casi era una simple comunicación, hoy se erige en un elemento vinculatorio con el proceso. Entonces, si queremos cambiar la deformalización no alcanza, como se habló al principio de este código, allá por el año 98, de entregarle unas libretitas a los fiscales para que anoten, como se explicaba, como fue una de las primeras compras que hizo la Procuración. Tenemos que cambiar el concepto de credibilidad, y fundamentalmente nos tenemos que tener en esa moralidad la fe entre los abogados como actores de este proceso. Si mi colega contraparte afirma que le notificó al testigo, a mí me debiera bastar con eso. Lamentablemente no sucede. ¿Por qué? Porque sigue siendo un sistema instrumental, porque se basa en nuestra idiosincrasia de que lo que no vemos escrito pareciera como que no está en el mundo jurídico. ¿O cuántas veces nos tentamos en pedir que se graben los juicios orales? ¿Por qué? ¿No debería bastar con lo que escuchamos en la audiencia y asegurar así la garantía de la inmediación en la producción probatoria? Pero no, descreemos en la palabra, descreemos en lo que no está instrumentado. ¿Cómo es que se ha avanzado, por ejemplo, en el juicio abreviado, que en definitiva es la recreación del juicio escrito? Más del 80% de las causas se dirimen en juicios abreviados, y no deja de ser un juicio escrito. Entonces, debemos cambiar en ese sentido, y nos vamos a tener que empezar a creer entre nosotros si queremos armar un proceso de formalizado. Entonces, ¿es jurídicamente aceptable este proceso de formalizado? Vamos a ver que no, que tendríamos que modificar algunas cláusulas constitucionales que hacen a la seguridad jurídica para que este proceso sea efectivamente deformalizado. Y ojo, no confundamos deformación con virtualidad. El expediente virtual, el expediente electrónico, no será un expediente papel, pero es un expediente formalmente electrónico. Es más, es mucho más inalterable que el expediente papel. Y fíjense cómo esta virtualidad la hemos podido avanzar con motivo de la pandemia. ¿Y por qué les decía recién si es constitucionalmente aceptable? Porque deberían armarse dos tipos de IPP. Si es una IPP que no necesita medidas de coerción, podría ser perfectamente deformalizada. Ahora, si tuviéramos que hacer una IPP en el que se requieren medidas de coerción, ¿cómo hace el juez para valorar el planteo del fiscal de una detención o de un registro y secuestro si no tiene los elementos de convicción atrás? Si no tiene los dichos del testigo, no lo que el fiscal copió en una libretita o hizo de referencia a lo que el testigo le habría comentado a él. Porque recordemos que el artículo 16 y 17 de la Constitución de la provincia hablan de los requisitos que debe tener, por ejemplo, una orden de detención, que no son los mismos del 151, porque la Constitución habla de semiplena prueba. Si nuestra Constitución del año 94 todavía nos habla del sistema tasado de prueba, no lo actualizaron aparentemente los constituyentes. ¿Y cómo forma el juez esa sospecha? ¿Por lo que le cuenta el fiscal? No, el juez necesita tener a la vista los elementos de convicción. Entonces, lamentablemente va a haber que instrumentarlos de alguna forma. O yo como defensor voy a aceptar que detengan a mi defendido por lo que el fiscal anotó en una libreta. Flaco favor le hacemos a la seguridad jurídica en este sentido. Entonces, pregunta 1, ¿creemos firmemente en la oralidad? Pregunta 2, ¿creemos en la palabra de los actores judiciales? Si logramos decir que sí a los dos temas y nos juramentamos hacerlo, vamos a poder avanzar en alguna desformalización de la investigación penal preparatoria. La IPP es un escenario evidentemente jurídico, está instrumentada la IPP, cómo debe llevarse adelante, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y se habla de que el fiscal es el director de la IPP. Ahora, ¿qué es lo que dirige el fiscal? ¿La investigación o el proceso? Porque acá empezamos a tener gravísimos problemas en lo que debería ser una IPP más adversarial. Porque bajo el rótulo de director de la IPP, el fiscal se atribuye
a mi juicio indebidamente, tanto el patrimonio del objeto de la investigación como el patrimonio de la dirección del proceso, subsumido en una sola persona y virtualmente sin control. Esto debiera ser modificado, porque yo creo que uno de los grandes logros de la ley 11.922, del actual Código Procesal de la provincia, fue la judicialización de la instrucción. Es decir, si recordamos el Código Joffre, decía que los comisarios de partido tenían las mismas facultades instructorias que el juez instructor. Bueno, hoy nos parece una barbaridad, pero eso es lo que regió en la provincia hasta el año 98. Y ahora, bueno, se modificó ese paradigma y el director de la investigación, el fiscal, es el que va a dar las directivas. Se ha judicializado la instrucción y en buena hora. Pero ¿qué pasa? Volvimos a las delegaciones. Pero no solo a las delegaciones dentro de lo que sería el personal dentro de una fiscalía. Lo peor es que se volvió las delegaciones en el personal policial. ¿Cuántas veces sigue pasando que ordenan notificar a través de comisaría? Eso era algo que estaba absolutamente desarraigado del nuevo concepto del proceso penal. Y hay comodidad en ese sentido, pero no es la comodidad del fiscal, es la comodidad del funcionario delegado por el fiscal para instruir la causa. El problema no es la delegación, el problema es si se delegan las líneas investigativas. Ahí sí tenemos un problema. La línea investigativa debe estar en cabeza del fiscal, que es el funcionario constitucionalmente elegido, y él será el que trace los lineamientos de la investigación. Y el personal delegado son el encargado de cumplirlo, pero es muy necesario que abandonemos esta práctica de la delegación en la policía, que la policía está para otra cosa. Y me pregunto, ¿qué pasa que desde el año 94 está vigente la policía judicial y no se implementa? Siempre se habla de presupuesto, hay presupuesto para cualquier cosa, menos para implementar la policía judicial. En esta dirección del IPP, cuando hay conflictos, ¿quién los dirime? Estamos medio acostumbrados, casi diríamos aletargados, nos han adormecido, que no hay un control judicial de las controversias durante la IPP. ¿Por qué? Porque supuestamente la controversia es intraministerio público. Y en este sentido vi que estaba el doctor Dalto, creo que este es un fallo de su cámara, que nos honra el doctor Dalto con su presencia, que nos dice que cuando se reclama judicialmente un control de las controversias entre la defensa del Ministerio Público, si no ha existido vicio ni irregularidad procesal, no es revisable la actuación intraministerio público vinculada al ejercicio de la acción penal. Esto está dicho por la Cámara de La Plata, causa 29320. Es decir, la justicia nos dice que sigamos dirimiendo los conflictos internamente dentro de lo que es el Ministerio Público. Pero no nos basta, porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser que a esta altura no haya un control judicial de un archivo cuando hay una correlación entre el artículo 59, inciso sexto del Código Penal y el 56 bis del CPP? Es decir, principio de oportunidad basado en la supuesta compensación o reparación del daño a la víctima. ¿Quién controla esa situación? Y consulto, y es el último punto de este acápite, ¿qué pasaría si un fiscal archiva reiteradamente la causa o desestima con el efecto que tiene una denuncia, una noticia criminis? ¿Podría el particular damnificado dirigir una investigación penal preparatoria en este concepto de que no hay delitos, sino que hay conflictos? Yo, particular víctima, creo que tengo un conflicto con alguien y lo quiero dirimir a través de la justicia, y creo que es un delito. ¿Podría como particular damnificado llevar adelante una investigación penal preparatoria? Entonces aparece una garantía que es el de la tutela judicial efectiva, y aparecen fallos
que nos cansamos de repetir. El primero, Otto Wold, allá por el año 68, que nos habla que el derecho de la víctima tiene similar envergadura que el del particular damnificado. Los fallos que Santillán y Quiroga de la Corte, fabulosos. Y también tenemos otros fallos más nuevos, como ser el fallo Storchi o el fallo Perversi, en el que habla que la intervención activa de la víctima como querellante o la figura procesal que crea, tiene que estar garantizada incluso desde las primeras etapas del proceso. Entonces, si yo puedo intervenir desde la primera etapa del proceso y el fiscal no quiere investigar, y esa investigación del fiscal no puede ser controlada por el juez porque la ley no me lo permite, ¿por qué no puedo avanzar yo con una investigación si después por el 334 bis yo puedo llevar la causa a juicio? Y Cafferat Nores tiene un trabajo fabuloso del año 98, fíjense desde cuándo estamos discutiendo esto, en el que pone en tela de juicio el principio de estatalidad y el de oficiosidad, y afirma, y lo leo, que la acción penal pública no solo puede ser compartida por el particular damnificado, sino que además podría ser desarrollada en forma autónoma en los casos en que aquella autoridad no inicie la persecución o la concluya con un sentido desincriminador. Es decir, la posibilidad de continuar. Pero sí que podría iniciar esta persecución penal. Y otro trabajo más nuevo, de aquí de Francisco Castex, con quien tengo el gusto de compartir esta tribuna, que nos habla en igual sentido que la víctima, por intermedio obviamente de su legitimación activa y de las herramientas que le da el sistema procesal, puede instar al órgano judicial a que abra una investigación penal. Entonces, nos queda abierto este tema. ¿Qué pasa, y más con los nuevos derechos de la víctima, cuando la víctima ocurre a la justicia y la fiscalía, tándem fiscalía fiscal general, le impiden que se investiguen los hechos que está denunciando? Debiera haber un control, posibilitarse un control judicial de este tipo de decisiones por el efecto cancelatorio que tiene en el derecho de la víctima que se investigue el hecho. Bien. ¿Qué investiga un fiscal cuando tiene una noticia criminis? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo lo sabemos? El criticado Código Levene, por lo menos, tiene la figura del 195, es decir, del requerimiento fiscal de instrucción. El juez recibe la denuncia, se lo remite al fiscal y el fiscal le propone al juez unas medidas de prueba bajo una hipótesis delictiva. Y entonces, pregunto, en nuestro proceso penal, ¿cuándo se exhibe por parte del fiscal cuál es el objeto procesal? ¿Qué es lo que está investigando la fiscalía? La fiscalía recolecta y recolecta y produce prueba, produce evidencias, solicita... ¿Y cuál es el delito que está investigando? ¿Cuál es el objeto procesal? ¿O nos lo tenemos que imaginar a partir de la denuncia? ¿Por qué no hay un auto de apertura de la IPP que nos indique cuál es la hipótesis de la Fiscalía de qué es lo que quiere investigar? ¿Para qué? ¿Por qué reclamamos esto desde la defensa? Para evitar lo que se llama la denominada excursión de pesca. Creo que es una frase recontra conocida, y que tuvo un punto culmine en la jurisprudencia en la Cámara Nacional Criminal y Correccional, cuando se hizo esa famosa investigación del lavado de activos en el fútbol del año 2013, seguramente la recordarán, cuando se cancelaron los quits a un montón de intermediarios futbolísticos y se investigaba, y que se habían intervenido los teléfonos de un sinnúmero importantísimo de personas. ¿Y qué es lo que dijo la Cámara frente a esto? Que en virtud de que se esperaba que de las conversaciones telefónicas de eventuales imputados pudiera surgir algo, y siendo que no había un objeto predeterminado y preciso de cuál era investigación, estábamos frente a una auténtica excursión de pesca. Es decir, escucho a ver qué consigo y a partir de lo que consigo atribuyo imputación. Eso es una barbaridad, eso es pesquisa, eso está prohibido. Una investigación penal preparatoria se abre a partir de la hipótesis delictiva. Yo no es que le toco la puerta a alguien para preguntarle qué macana hizo. Si le toco la puerta a alguien es porque sospecho que se mandó una macana. Es inversa
la relación lógica, porque hace al artículo 19 de la Constitución, los actos privados de los hombres, en principio, son legítimos y legales. Entonces, ¿quién debiera controlar que no se desvíe ese objeto procesal? Tampoco lo tenemos. No hay forma de establecer frente al sistema que rige a la IPP cuando notamos una desviación del objeto procesal, del supuesto objeto procesal, porque todavía no lo sabemos. Y vinculado con el objeto procesal y los principios composicionales, que muy bien presentó el doctor Castex, cabe preguntarle, ¿cuál es la verdad que tiene como objeto la IPP en el artículo 266? Y entonces vamos a lo que dice la Corte, fallo 301.725, 306.2051 y centenares de fallos. Es la verdad jurídica objetiva. ¿Por qué? Porque es cierto que supuestamente el paradigma del proceso penal es la verdad real, la verdad histórica. Pero esta verdad está tamizada por las garantías constitucionales, con la obtención de la prueba de manera lícita, con el principio de indubio pro reo. Entonces, el juez, para poder llegar a esa verdad, debe pasar la prueba y su valoración a través de los tamices que constitucional y legalmente están impuestos. Entonces, muchas veces el juez puede creer que está frente a la verdad, pero el tamiz constitucional le impide llegar a esa verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es la verdad que les probaron las partes. Es casi como Nietzsche, cuando nos habla que la verdad es lo que se prueba. Y como dice Framarino de Malatesta, la verdad, la certeza es casi una sensación orgánica, más allá de lo de la ley. Es la revelación. Pero la revelación tiene que estar, insisto, tamizada por las garantías constitucionales. Si yo tengo duda entre dos aspectos que debo dirimir, debo dirimirlo a favor del imputado. Entonces, quizás no llega a la verdad histórica. O si debo declarar nula una causa, o debo de extinguir la causa de acción penal por prescripción, estamos hablando de una verdad jurídica objetiva en cuanto a la desincriminación, pero quizás no se correlacione con la verdad histórica. Bien. ¿Alguna vez se preguntaron cuándo una persona se considera imputada? Está la imputación formal, cuando el Código nos habla del primer acto que se dirige contra un imputado. Y alguien dice, sí, cuando te allanan la casa, cuando te registran, pero si el registro y secuestro no es una medida imputativa, es una medida para conseguir prueba. ¿Tiene mala prensa? Seguro. Cuando le allanaron al vecino, todos miran, che, le allanaron al vecino, ¿qué habrá pasado? Pero en realidad es a los efectos de conseguir o secuestrar una prueba. Entonces, hay muchas formas de considerarse imputado, porque a partir de ahí empiezo a ejercer mis derechos. Y el tema es si para considerarse imputado debemos tomar que el fiscal me reconozca como imputado, o que yo como justiciable me considero imputado a partir de que estoy, por ejemplo, mencionado en una denuncia. Entonces me presento, fiscal, estoy mencionado en una denuncia, me presento con mi defensa. Puede ser que la fiscalía no me tenga imputado para nada. Entonces, de la misma manera que reclamamos que haya un objeto procesal, también es dable que el 1 y 60 sea dado en momentos oportunos. Teníamos acá fiscalías en La Plata que nunca notificaban el 1 y 60. El día que llegaba la citación al 308, estaba la causa toda instruida, nunca se había podido controlar. Y lo hacían todo bajo el amparo del supuesto eficacia que tenía que tener la IPP. Creo, definitivamente, que el 308 garantiza el ejercicio del derecho de defensa. El 308 como está descrito en nuestro ordenamiento procesal. Y me caben algunas preguntas vinculadas también con este juego víctima-defensa. Si existiera un diferendo entre lo que el fiscal considera que resulta de la tipificación del hecho que está investigando con la que supone el particular damnificado, ¿debiera el fiscal informar esta hipótesis
al imputado, decir, mire, yo creo que yo le atribuyo a usted un hecho que es disparar un arma, y yo lo tipifico como abuso de arma. Pero el particular damnificado considera que esto es tentativa de homicidio. En ningún supuesto establece que el fiscal debiera informar la hipótesis del particular damnificado, siendo que es mucho más grave, obviamente, la calificación y eventualmente la pena en expectativa de uno y otro hecho. Vinculado con esto, ¿puede intervenir o participar el particular damnificado en el diseño imputativo? Teniendo en cuenta que, de acuerdo al 334 bis, si el fiscal requiere el sobreseimiento y hay anuencia del fiscal de cámaras, el particular damnificado podría requerir la elevación a juicio a sus costas, pero tengo que requerir la elevación a juicio de una instrucción que hizo otro, de la cual yo no comparto. Los parches que tiene este código son tremendos en cuanto a la falta de sistema. Y también vinculado con esto, la otra pregunta, ¿puede el particular damnificado intervenir o participar de la audiencia del 308? Recordemos que se ha modificado cuando el código decía que a la audiencia solo podrá participar su defensor. Fue derogado en ese sentido, y ya el adverbio solo fue quitado. Con lo cual, si bien no autoriza expresamente la participación del particular damnificado, no la prohíbe. Y si yo como particular damnificado el día de mañana quiero ejercer la acción penal en el plenario o en la etapa de debate, o quiero ejercer con motivo del 334, pero no pude participar del acto de la imputación y no pude ni siquiera interrogarlo en el acto del 308, ¿con qué herramienta yo puedo seguir adelante con esa imputación? Creo que no hay ningún inconveniente de que el particular damnificado pueda intervenir o participar de la audiencia del 308. ¿Qué intervención tiene la defensa en la IPP? ¿Es necesaria la intervención o como se decía antes, es un convidado de piedra? Muchos dicen, no, la defensa viene acá a meter palos en la rueda, con los recursos trata de que no se lleve adelante la investigación. Esos serán los malos defensores. Cuando uno defiende, defiende, y utiliza herramientas. Y puede ser que los defectos investigativos de la Fiscalía habiliten a la defensa a hacer planteos. No le echen la culpa a la defensa de los yerros investigativos estatales. El profesor Luis Soria, titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, cátedra que tengo el honor de integrar, cuando comentó este artículo allá por el año 98 en el código comentado que hicieron varios de los redactores del código, fue muy claro en este tema. Dijo, la experiencia nos indica en este aspecto que, en la generalidad de los casos, la intervención de la defensa favorece a la investigación penal preparatoria, pues permite contar con otros elementos de juicio que provienen del propio investigado. Recordemos que el objeto del IPP es la averiguación de la verdad, 266 inciso primero, y que el fiscal tiene como regla de actuación de ser objetivo, y que incluso en el 338 dice que si oculta pruebas a favor de la defensa puede ser considerado falta grave. Entonces, ¿cuál es el problema que intervenga la defensa con todos sus bríos en la investigación penal preparatoria? ¿Pero qué pasa? Parece que hay prejuicios respecto a la intervención de la defensa. Prejuicios que hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque es necesario establecer criterios de adversabilidad en esta etapa del proceso. Si decimos que en la etapa de debate hay adversalidad y hay contradicción, está bien, no creamos que ahora puede haber contradicción porque sí conspiraría contra la investigación, pero sí que haya adversalidad en esta etapa, que la defensa tenga potestades similares a la del particular, a la de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución, en los artículos 10 y 15, Constitución de la provincia, dice que el derecho de defensa es perfecto y restricto. Entonces, si el derecho de defensa, de acuerdo a la Constitución provincial, es perfecto y restricto, no limiten a la defensa en su intervención durante la investigación penal preparatoria. ¿Por qué? Porque la defensa también tiene derecho a saber la verdad. Y como explicó recién Francisco,
no tiene que aportar todos los elementos que tenga a su mano, pero sí puede aportar aquellos elementos que hacen a la verdad del caso que quiere presentar. Y entonces acá nos aparece un nuevo criterio, que en el proceso civil serían los cuadernillos de prueba y que acá podemos denominar los paquetes de prueba. ¿Por qué? En la dirección del IPP, que hablábamos hoy, ¿le confiere a la Fiscalía facultades omnímodas? No debiera ser así. Él dirige el buen orden del IPP y fija los criterios de investigación, pero tiene una defensa que quiere intervenir y probar y ejercer sus derechos de raigambre constitucional. No puede tener facultades omnímodas. ¿Instruir es sinónimo de probar? No. Instruir es fijar lineamientos e hipótesis investigativas que surgirán a partir o no de los elementos de convicción que se pueda recolectar, pero no podemos confundir lo que es la instrucción como herramienta volitiva, como proyecto, a lo que es la materialización de esa instrucción. Por eso es que no nos confundamos en cuanto a cuáles son las capacidades de la Fiscalía para dirigir una investigación penal preparatoria. ¿Y es razonable el 273? ¿No es francamente absurdo que se diga que yo le tengo que proponer como defensor o como particular damnificado las pruebas a la defensa, que en este caso es mi contraparte, o yo como particular damnificado me llevo a las patadas con el fiscal porque creo que está instruyendo de manera deficiente? Y el fiscal me dice que no. Pero me tiene que explicar por qué, pero no tengo ningún recurso, entonces ¿para qué me explica por qué? ¿Podría la defensa autonomizar su actividad probatoria, como adelantó Francisco en su charla? Y sí, ¿qué problema habría? Y en esto tengo un, digamos, lindo recuerdo con el doctor Mario Coriolano, en cuyo homenaje estamos haciendo este curso, y quien fui amigo personal desde las épocas que estudiábamos juntos en la facultad, que quiso implementar, y de hecho lo implementó, pero con carencia de medios, un esquema instructorio por parte de la defensa pública. Es decir, si la Fiscalía tenía sus instructores y su asesoría pericial, que también lo tuviera la defensa pública. ¿Por qué la defensa tenía que depender o tiene que depender de lo que hace la Fiscalía, de lo que pide la Fiscalía? Yo le tengo que pedir a las instrucciones de la Fiscalía que produzcan mi prueba como defensor. Y acá tenemos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en Ríos y en Perezoso, en cuanto a la obligación de investigar todos los supuestos que le plantean las partes, incluso la defensa, pero no tengo por qué pedirle permiso a la Fiscalía para llevar adelante mi prueba. No debería tener que hacerlo. El juez, ¿qué intervención tiene en la actividad probatoria? Parece pecaminoso esto, ¿no? Hablar a esta altura del proceso adversarial, del proceso acusatorio, como que tuviéramos rémoras del proceso inquisitivo. El juez es un científico, y como todo científico debe tener también sus líneas científicas para poder llegar a la verdad. Entonces, ¿el juez que reclamamos es un juez objetivo o un juez virtualmente autista? Es un problema. Imaginémonos si, por ejemplo, ahora en la pandemia los laboratorios encargados de investigar vacunas lo hicieran con los elementos que les dan. Y el laboratorio dice, no, pará, yo necesito tener otros elementos para armar la vacuna. No, no puede, no puede. Usted no puede, solamente lo que le traemos. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicio de los sistemas inquisitivos de que el juez, cuando se introduce en la prueba, lo hace en detrimento de la defensa. Pero yo no soy juez, pero me imagino cuando como juez noto que ni la Fiscalía ni la defensa me presentan correctamente el caso y que faltan evidencias para poder formar una convicción, y yo me imagino el cosquilleo que debiera tener el tribunal
frente a la imposibilidad de acceder a la verdad por medios idóneos y propios. Pero bueno, son las reglas de juego, hay que aceptarlas. Y en este sentido, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este punto? Porque muchas veces notamos, especialmente en las soluciones intermedias, cuando hay rechazos o confirmaciones de requerimientos de elevación a juicio y oposiciones y demás, o pedidos de detención o pedidos de medidas de coerción, que los jueces orientan en algún sentido la imputación cuando critican los defectos de la imputación o a veces la pendencia de pruebas. Y ahí nos alteramos, porque el juez me está diciendo que no logré todavía conformar no sé, el delito de usurpación porque no logré probarle la violencia, con lo cual le estoy diciendo al fiscal, probame la violencia. ¿Sería aceptable esta situación? Schiavo, que es un autor que yo sigo mucho en sus códigos comentados, nos habla de que el Estado debe cargar con las consecuencias de su propio accionar. Es un poco el principio el principio civilista de que nadie puede alegar su propia torpeza. Con lo cual, si el Estado no logra, de acuerdo a su impronta, a convencer al juez con los elementos que tiene, el juez no le puede corregir al Estado lo que el Estado está haciendo mal. Porque estaría abandonado esa situación, no solamente de objetividad, de equidistancia, de neutralidad, que es lo que están hablando los autores ahora. El juez tiene que seguir siendo neutral. Y aparecería como que si el juez pierde esa objetividad y le propone a la fiscalía cuáles tendrían que ser los elementos que faltan o cómo debiera reencauzar su imputación, que estaría involucrándose en la acción penal, y ahí sí el juez estaría, de acuerdo al fallo Cherena, que no lo voy a parafrasear porque es de todo conocido, involucrándose en la actividad de las partes y por tanto debiera recusarse. Y la pregunta final que hago es la siguiente en esta presentación del caso que hizo Francisco respecto de la autonomía de la prueba. Yo como defensor tengo la hipótesis, de acuerdo a lo que me han manifestado a mí como defensor dos personas que serían testigos, de que la prueba de la inocencia de mi defendido está en un domicilio. Yo le planteo a la fiscalía, fiscal, allane ese domicilio, registre ese domicilio y secuestre el documento que hace a mi garantía de defensa. Como el fiscal no tiene los antecedentes que tengo yo, que son los dichos de dos testigos que me lo dijeron a mí, obviamente no los pide. Y pregunto, yo como defensor, ¿podría pedirle al juez una orden de registro y secuestro? ¿Por qué no podría? ¿Qué es lo que me prohibiría a mí si hace a mi garantía de defensa? ¿Por qué tengo que pasar por el filtro de la fiscalía? Son interrogantes a desarrollar. Y como le decía al principio, todas estas cuestiones alguna vez las hemos planteado en algún pleito, en algún proceso con resultados visibles, algunos favorables, otros no. Pero yo no veo ningún inconveniente a que yo como defensor le pida a un juez una medida de prueba de tales características. Pero no estoy autorizado a hacerlo. Tengo que pasar por mi contrario, que dice que es objetivo y que dirige la IPP. Por último, ¿por qué no se habilitan para algunos supuestos la intervención oficiosa del juez de garantías en el control del IPP? ¿Por qué solamente es on demand, a pedido de parte? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que se la noticia al juez la presentación de una denuncia? Si supuestamente no la va a instruir. Supuestamente no la va a instruir. ¿No podría el juez oficiosamente, cuando lee los términos de denuncia, decir, esto no es delito? Se venció el contrato de locación y mi vecino y mi inquilino no abandona la casa. Me está usurpando, hago la denuncia. Y si el fiscal de alguna manera le da cabida a esa denuncia de un hecho absolutamente de derecho privado, el juez no puede intervenir en ese caso. Por ejemplo, cuando resuelve la extensión del plazo de la investigación penal preparatoria, el juez
podría intervenir, decir, este es el último plazo, terminar en tiempo oportuno, voy a revisar qué estás haciendo, a ver si te desviaste del objeto procesal. En especial cuando le comunican un archivo, y más cuando se invoca el criterio de oportunidad arreglado. El juez, ¿qué hace? Toma conocimiento, no puede mirar qué es lo que está pasando. El peor de los casos, que es este que les trato ahora, si no hay oposición o elevación a juicio, el juez por simple decreto elevará la causa a juicio. Y si la defensa es una dormida, les puedo plantear un caso. Hay una denuncia de una persona que es abogada que denunció el delito de violación de secretos. Se instruyó la investigación penal preparatoria, se lo citó a 308 al imputado con defensa oficial, la fiscalía requirió la elevación a juicio, como no hubo oposición el juez elevó a juicio, se sustanció el 338 y cuando llegó el momento de la audiencia, la fiscalía advirtió que era un delito privado y se declaró nulo. ¿Por qué? Porque nunca hubo una intervención decidida y dirimente de la defensa al analizar el caso, más allá de, obviamente, que la fiscalía es una barbaridad que haya dado cabida a un delito privado con una investigación penal preparatoria. Entonces, debiera franquearse la posibilidad de que el juez de garantías pueda ver si se cumple el 335, previo inclusive a darle traslado, es decir, si ese requerimiento es válido bajo sanción de nulidad, dice el 335. ¿Para qué va a sustanciar algo que es nulo? Y si la defensa no se opone, pasan los elefantes. Entonces, me parece que el juez de garantías en estas oportunidades debiera ser un poco más garantista y que el código lo habilite. Y vuelvo a lo mismo, cuando resuelve estas incidencias, ¿puede el juez sugerir investigaciones? ¿Puede sugerir pruebas pendientes? Parecería que no. En definitiva, lo que estamos hablando es de las libertades, ¿no? Y de las defensas en juicio, y de las aptitudes de los jueces y los operadores judiciales en este tema. Y termino esta charla y les agradezco la atención y perdón la extensión, con una frase de Calamandrei, cuando dice: todas las libertades son vanas si no se pueden reivindicar y defender en juicio. Si el individuo no encuentra ante sí jueces capaces de darle la razón. Bueno, les agradezco mucho y junto con Francisco estamos a disposición para seguir debatiendo. Gracias, Alfredo, excelentes. Bueno, el chat explota de comentarios y de preguntas. Antes de abrir a preguntas, no sé, y a fin de asegurar el contradictorio, le voy a decir a Francisco si quiere agregar algo más a tu exposición, ¿viste? Porque ante dos procesalistas... Mucho podría. Tengo algunas preguntas para Alfredo y algunas reflexiones y también contestar algunas cosas que viene en el chat. Respecto a Alfredo, un tema que él planteó que es muy interesante es qué pasa cuando en la teoría del caso las partes no la presentan de una manera idónea o debida, o como decía Alfredo, el juez se queda con algunos interrogantes, por ejemplo, y comparó con el tema de las vacunas, ¿no? Y ahí la pregunta que sucede es, obviamente, y él citó Llerena y toda la historia que vino desde lo inquisitivo para acá, evitar que el juez proceda a oficio, ¿no? Y tratar de cercenar la pregunta del juez, ¿no? Esa cosa que de algún modo, de Mayer, Binder y lo que sea, metieron, bueno, el juez no puede preguntar porque el juez debería ser un jurado, etc., ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, y el juez tiene preguntas, ¿qué hacemos? ¿No? Y algunos dicen, bueno, si el juez tiene preguntas es porque tiene dudas, ¿no? Si uno pregunta es porque duda. Y tal vez algún filósofo diría, bueno, si hay dudas, ya hay una solución, con lo cual no debería preguntar y resolver conforme esa solución, ¿no? Que es el indubio pro reo, ¿no? Un poco esa es a veces un gran dilema que uno tiene. Dice, bueno,
si le permito al juez preguntar, o si el juez va a preguntar es porque tiene dudas, y si tiene dudas debería absolver por indubio pro reo. Que no sé. Sí, el planteo es interesantísimo. Lo que pasa es que no siempre la duda se encuentra vinculada para complementar la imputación. Puede ser que la duda esté implementada para complementar la certeza defensiva. Es decir, incluso nosotros hablamos de duda acá en la etapa de debate, pero durante la etapa intermedia, que el juez necesita certeza negativa, ¿no? Sí, sí, Y ahí podría estar. ahí podría ser. Por eso, yo lo que digo es que no haya prejuicio en esto. Es decir, somos científicos. Puede ser que años, 60, 70 años de proceso inquisitivo, donde los jueces penales, y más en la provincia, eran institucionalmente poderosos, hayan generado, diríamos, una situación de cambio. La idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires no es la del sistema acusatorio, eso estamos claros. Nos cuesta todavía acostumbrarnos. Pero me parece en ese sentido que, como comenzó este código cuando empezaban los juicios orales en que los jueces no hacían una sola pregunta, a hoy, que casi estamos en la misma, como si fuera el código de Levene, código Levene, que arrancan preguntando los jueces en los juicios orales, tenemos que buscar un equilibrio en el cual no nos parezca antinatural que el juez pueda querer preguntar o querer conocer un poco más respecto de los hechos y el objeto procesal que se está ventilando. Ese sería, a mi juicio, el límite. No, no, a ver, yo tengo la misma intuición que vos, y digo, si después va a preguntar, tal vez es útil que se saque su duda. Un poco el contraargumento es, si pregunta es porque tiene dudas, si tiene dudas debería absolver, porque no tiene ni certeza para condenar, ni certeza, es decir, ante la falta de certeza debería tomar el camino de indubio pro reo. Otra cuestión interesante que me parece que vos resaltás, que en general nació como una garantía y ahora se ha convertido en una garantía en contra del imputado, es la grabación de los juicios. Sí. Cuando nació la idea del recurso, para poder satisfacer el recurso en los términos del 8.2.h y la revisión integral, se dijo que los juicios debían estar debidamente grabados, ¿no? Es decir, completando casal de la Corte Suprema, ¿no? Con lo cual la grabación del juicio era la mejor manera de que quien revise el juicio pueda tener una completa comprensión de los hechos. Más allá de que la inmediación no se satisface de igual modo, por las razones que todos conocemos, porque los jueces no se ven la totalidad del juicio o por lo que fuera. Pero la paradoja de todo esto es que hoy Casación ha anulado absoluciones, por ejemplo, en determinados juicios, y ha mandado a hacer nuevos juicios, y los nuevos jueces de juicio, por razones de pandemia, por ejemplo, en lugar de hacer un nuevo juicio, dicen, no se preocupen muchachos, yo tengo las grabaciones del juicio anterior. Con lo cual, en el reenvío van a resolver, no en función de lo que ellos vivieron, sino de lo que vivieron otros jueces que absolvieron, por ejemplo, Casación anuló esa absolución y ahora los jueces van a, como dice un imputado, como viendo la serie de Netflix, van a resolver sin escuchar al imputado presencialmente, sin inmediatez, etc., ¿no? Es una paradoja, como una No, garantía, fíjate, Francisco, para compartir una negación de la inmediación. si muchos de ustedes han tenido la suerte de participar en juicios orales, si no les transmitimos la sensación, no es lo mismo cuando vos escuchás de primera mano con inmediación en el mismo escenario la declaración o los dichos de un testigo que verlo después por la camarita de televisión. No genera la misma impronta. Uno no solamente lo ve al testigo, ve la cara de todos. Hasta el clima que se arma en una sala de audiencias cuando declara la víctima, cuando declara un testigo de cargo.
los silencios, los momentos, hay cosas que son propias, típicas de la inmediación que no se pueden transmitir por televisión. Y entonces me pregunto, si lo van a transmitir por televisión y lo va a revisar un tribunal superior, ¿por qué no hacemos todo ya directamente con el tribunal superior? Lo que pasa es que lamentablemente hay una mala interpretación del fallo Casal y que digamos, lo que debe revisarse no es el juicio sino la sentencia. Mm. Entonces, claro, ahora si quiero revisar todos los juicios, ¿para qué hice el juicio abajo si me lo van a revisar arriba? ¿Por qué? Porque hay desconfianza, y volvemos, Francisco, a lo que hablamos, hay desconfianza en la palabra, en la oralidad, en lo actuado. Ustedes no sé si tuvieron también esta experiencia en un juicio oral, que está el tribunal, el secretario y alguien que copia al lado. Y vos decís, ¿qué copian? Y están haciendo como una especie de versión taquigráfica de lo que está pasando en el juicio. ¿Para qué? Si supuestamente vos lo estás adquiriendo. ¿Cuántos consta en acta tenemos que pedir en los juicios orales? Montones. ¿Por qué? Porque no nos confiamos. Sí. Tenemos que tener confianza, tenemos que saber que el perjurio es grave, tenemos que saber que como abogados, si llevamos un testigo falso, estamos conspirando contra nuestro propio sistema institucional. Es como que si fuéramos cocineros y le echamos veneno a la comida. Por Bueno, eso es tan hay otra cosa, importante hay otra cosa ahí también que tiene que ver con esto del juicio oral, que a mí me ha pasado, que en general uno piensa, y eso lo piensa más por una intuición o por las películas, que el arte del abogado se da al final del juicio en el alegato. Y como vos viendo decís, la inmediación y lo interesante, y para mí el gran trabajo del abogado, es el interrogatorio, ¿no? Es decir, la verdad fluye y el caso se gana en la producción de prueba y en la inmediación, y como bien vos decís, en cómo el juez escuchó esa pregunta, cómo el juez sintió esa respuesta, cómo vio cuando dudó la víctima o cuando dudó el testigo de cargo o no. Es decir, que a veces uno no le presta atención y realmente ahí es donde se ganan o se pierden la construcción de la verdad. Sí, sí. Y otra cosa que vos recién señalabas también, que se da muchas veces en la toma de actas, a mí me ha pasado en juicios complejos, donde los acusadores leen, ¿no? Dicen, bueno, como es tan complejo, leen. Y leen directamente el alegato, ¿no? Pero lo leen como a mí me ha pasado en un juicio, yo entiendo que uno lea citas, que lea, pero leen, no sé, era, sin embargo, coma, ¿no? La persona, digo, leían hasta los conectivos, Giros ¿no? idiomáticos, sí, giros idiomáticos. Era una cosa... Bueno, pero peor, Francisco, que leer una acusación es leer una defensa. O no, bueno, no estás contestando la acusación. a mí me ha pasado en juicios complejos donde he planteado la nulidad de la acusación por ser leída, y algunos defensores que preferían leer decían, no, pero bueno, después vamos a tener que alegar nosotros. Y un poco el concepto del relato, y esto volvemos a la actividad del caso, es la persuasión a través de la oralidad. Si uno lee Núñez o lee los cordobeses que comentaban la génesis del Código Levenes, el Código de Vélez y Soler, era la importancia de presentar el caso oralmente. Pero por saber elegir las palabras, saber explicarlo, ¿no? Etcétera. Que eso también es un problema. Otra cuestión que veo en las preguntas es el tema de la presencia o no de la víctima en la declaración del imputado, ¿no? Y esta cosa de estar ahí o poder preguntarle al imputado. Yo creo que es otra de las cuestiones inquisitivas que nos quedaron. Digamos, el imputado no tiene nada que declarar. Es decir, acá discutíamos también el sábado, otro tema que nos quedó. El imputado tiene derecho a no hacer prueba en su contra, ¿no? El derecho a callar, a no autoincriminarse. Y un tema que planteó Rosenkrantz, el presidente de la Corte, que es muy interesante y que tiene que ver con el valor de la palabra, como decía Alfredo, es, ¿tiene el imputado derecho a mentir? ¿No? Poco si uno lee los textos constitucionales, el imputado tiene derecho a callar. Si uno lee Miranda versus Arizona, o Franco Mano, o los fallos que siguieron de la Corte Miranda versus Arizona, es el derecho justamente a no producir prueba en su contra, ¿no? Montenegro, Franco Mano, a no autoincriminarse, pero no a mentir, ¿no?
el derecho a no declarar bajo juramento es una creación normativa infraconstitucional, no está en el texto constitucional, digamos, ¿no? Entonces, un poco el planteo ahí es por qué queremos tanto estar en la declaración del imputado. La verdad que si el imputado va a declarar, una propuesta provocativa es que declare bajo juramento. Porque, por ejemplo, en los juicios donde hay coimputados, tal vez el testimonio de ese imputado sea la prueba para condenar al otro imputado, ¿no? Es decir, él se desincrimina condenando al otro, no sé, típico juicios de contrabando donde hay dos coimputados o tenencias compartidas, ¿no? Un narcotráfico Y es más lo si mismo. alguno fue sobreseído o tuvo un abreviado que puede declarar que se incorpora en este juicio. Entonces, digo, en ese caso, Dígale- debería declarar obviamente bajo juramento de decir verdad, porque su verdad, su testimonio, va a ser la prueba de cargo contra otro. Entonces, ¿cómo le doy relevancia jurídico-penal a ese testimonio? Si no, Francisco, y a la inversa, o Alfredo, en la audiencia esta que prevé la ley especial, ¿no?, de la víctima ante el juez, ¿cómo ven la posibilidad también, ¿no?, de la participación de la defensa en la misma, si es que tiene que participar o puede o Bueno, no? fíjate que es fuera de sistema que en la ley de violencia, por ejemplo, habla de la audiencia ante el juez. La audiencia tendría que ser ante el fiscal. Por eso está así, digamos, fuera del sistema este tipo de... Inclusive la ley nacional nueva, ¿m? La audiencia, como acá bien me aclara la doctora Langone, es al fiscal, pero la ley dice que es ante el juez. Exactamente, sí. Está mal redactado, o sea, no es mal redactado, es un desconocimiento de cuál es nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, la ley prevé esta especie de reunión de la víctima con el fiscal, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que haber una reunión? ¿A qué fines? ¿A qué fines la entrevista? De la misma manera que la tendría que tener el imputado, pero el imputado va con el fiscal, tiene que declarar. Entonces, no, el sistema procesal argentino es pendular. Pasás de un extremo al otro. No hay un intermedio, no hay una... Pasaste, por ejemplo, del juicio escrito al juicio por jurado en menos de 10 años. Sin ninguna capacitación. Acá nadie está capacitado para hacer juicio por jurados. La facultad, en la cátedra nuestra, no tenemos capacitación para juicio por jurado. En la Facultad de Derecho de La Plata no hay capacitación para juicio por jurados. Entonces, genera, y a muchos de los que aquí asistentes les puede dar un poco de miedo escénico la participación en audiencias, porque me estoy más cómodo en el sistema escrito. No hay problema, hay muchas formas de ejercer nuestra profesión, quédense tranquilos en ese sentido. Ahora, los que sientan un poco o no les importe tener que debatir oralmente, súmense a esto. Miren, nos y quedan 5 minutitos para estar terminando, pero sí, otro tema Francisco, perdón. importante sí, que señalaba Alfredo y que veíamos es, bueno, ¿qué sucede cuando el testimonio de la víctima es el testimonio, ¿no? En subrayado, con negrita, contra el imputado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los delitos, obviamente, de abuso, ¿no? Es decir, donde no hay otro tema, ¿no? Es decir, uno en una violación, por ejemplo, puede tener otra prueba complementaria de que existió acceso carnal, una pericia, rasgos, etcétera. Por ejemplo, en el abuso, en general, es el testimonio de la víctima contra el imputado. Entonces, ahí la única prueba que uno puede tener es lo que todas las teorías de la psicología del testimonio y cómo analizar la veracidad de esa afirmación. Eh, y es un tema muy interesante porque obviamente tampoco uno puede dejar sin protección a la víctima, pero tampoco puede condenar al imputado sabiendo que la víctima tal vez no es del todo creíble. Es decir, se juegan muchos temas ahí, ¿no? Eh, Sí, obvio, porque al final entonces que la jurisdicción se traslada al psicólogo que dice a ver si es mendaz o no es mendaz. Y entonces estamos resignando la jurisdicción constitucional.
es complicadísimo y se entiende, y es un tema muy delicado, pero acá estamos entre abogados y lo tratamos desde el punto de vista procesal, ¿no? Es decir, más allá de lo que diga la ley, en este caso que muy bien plantea Francisco, de las situaciones de abuso y la monoprueba, ¿no? Y más allá de lo que diga la ley de que debe ser considerada de manera especial, desde una estrictez ortodoxa procesal. ¿Cómo hacemos? Qué difícil, ¿no? En ese punto. Son temas que tenemos que seguir trabajándolos, ¿eh? No dejemos de estudiar y de ver cómo lo solucionamos estas cuestiones. Todas estas cuestiones que hemos traído hoy son todas a solucionar, ¿eh? Si es que alguno comparte los problemas, eso es así, puede ser Sí, que... ¿no? Alfredo, y en eso hay una pregunta que decía si existe algún proyecto presentado vinculado a la fijación del objeto procesal en el Código Procesal Penal de la provincia. Sí, Eh, durante los años 2016-2017 se conformó una comisión que participaron, al final no pasó nada, creo que ahora el ministro Lac quería volver a ponerla y recordaba que hay un proyecto de la diputada París en ese sentido sobre la necesidad de que el fiscal determine cuál es el objeto procesal que está investigando, porque si no, con una denuncia que ponga en conocimiento, vaya a saber qué, queda abierta, es como en los hospitales cuando vos entrás a una guardia y te ponen el suero, ¿no? Que te dice, ¿para qué me pones suero? Para tener una vía abierta. Después que te meten por ahí no sabes, bueno, que es lo mismo, tener una causa penal abierta sin saber qué es lo que se va a investigar o qué se está investigando. Bueno, fiscal, es tu función como órgano del Estado y teniendo en cuenta que el Estado monopoliza la investigación de los hechos delictivos, decir qué es lo que vas a investigar. sí, claro. Bueno, la verdad que da ganas de seguir escuchándolos a ambos. Creo que nos quedó corto la clase y los comentarios que van poniendo acá los y las colegas son muy buenos para ambos. Les pido disculpas a aquellas preguntas que no han podido ser introducidas. Algunas fueron abordadas tanto por Francisco como por Alfredo y creo que este entrecruzamiento fue más fructífero, ¿no? Incluso, y pudieron abarcar más temas. Sí, agradecerles nuevamente a ambos. Recordarles que la clase siguiente vamos a hablar un poco sobre lo que es el proceso de composición, que la charla de hoy va a ser subida a la página del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata. Y bueno, nuevamente agradecerles, no sé si quieren decir algunas palabras de cierre, Alfredo, Francisco. Muy breve, yo les agradezco mucho la paciencia, inclusive lo veo ahí a Dante Chirino con el bebé, la bebé en brazos, que la dormimos a la bebé, evidentemente Francisco, vamos a tener que mejorar la cosa, pero les agradecemos mucho el esfuerzo y al habernos acompañado y bueno, la verdad que el gusto es nuestro. Sí, Gracias bueno, a ustedes. en suma de agradecimiento, gracias por invitarme y como siempre soy del Colegio de Abogados de La Plata, así que es lindo estar ahí, aunque sea virtualmente. Bueno, nuevamente, entonces agradecerle en nombre del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata y nada, nos estamos viendo en la próxima clase que va a estar en principio a cargo de la doctora Victoria Vaca Paunero, o al menos una de ellas va a ser quien nos dé la charla. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos y desearles unas buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chau, chau Francisco, chau Martín. Chao Alfredo, chao Francisco, muchas gracias.